Los 10 inventos que cambiaron la vida de las personas. Estás en Central Top 10, así que ¡vamos! Número 10. Los mapas. Entre los inventos más importantes se encuentran los mapas, ya que estos cambiaron la perspectiva que teníamos sobre el mundo. La historia de la cartografía abarca el estudio de la producción y uso de mapas, cartas geográficas, globos o esferas, itinerarios y otras obras que fueron elaboradas con la finalidad de representar las relaciones y rasgos de la superficie de la Tierra. Su estudio abarca desde la prehistoria hasta nuestros días. Las primeras historias de la cartografía fueron escritas en el siglo XV por cartógrafos europeos que presentaban los mapas de su tiempo como la culminación de un largo proceso histórico de perfeccionamiento técnico. Esta visión positivista permaneció en vigor hasta la segunda mitad del siglo IV. Durante este tiempo, el interés por los mapas antiguos provino esencialmente de 6 colectivos, geógrafos e historiadores, que trataban de extraer información sobre acontecimientos pasados plasmados en mapas, archiveros y bibliotecarios, que buscaban dar a conocer los fondos de sus instituciones, y coleccionistas y vendedores, que participaban en un lucrativo negocio. Número 9. La electricidad y la bombilla incandescente. En este puesto está el apartado más común e importante que vas a encontrar en cualquier lugar. Aunque la electricidad fue un fenómeno que siempre había estado presente, fue hasta 1831 que el científico británico Michael Faraday descubrió los principios básicos de la generación de electricidad. El reto fue poder generar el fenómeno natural a placer y poder controlarlo. El siguiente paso fue el que lograron Edison y Swan al patentar la primera bombilla en 1879 y 1880. Un artefacto que lograba mantener iluminada un área determinada, o por lo menos esa fue la intención. La bombilla o lámpara incandescente fue obra de 2 genios, el inglés Joseph W. Swan, 1828-1914, y el norteamericano Thomas Alva Edison, 1847-1931. La primera bombilla eléctrica vio la luz y se hizo el 21 de octubre de 1879, tras muchos años de experimentos y fracasos. Número 8. La máquina de escribir. La máquina de escribir, un gran invento que empezaría a automatizar un arduo trabajo, es un dispositivo mecánico, electromecánico o electrónico con un conjunto de teclas que, al ser presionadas, imprimen caracteres en un documento, normalmente papel. La persona que opera una máquina de escribir recibe el nombre de mecanógrafo. Las máquinas de escribir fueron herramientas indispensables en las oficinas de todo el mundo, así como para la literatura, el cine, el periodismo, el teatro y cualquier actividad que requiera escribir desde finales del siglo XIX y durante casi todo el XX. En la década de 1980, los procesadores de texto para computadoras u ordenadores personales reemplazaron casi totalmente a las máquinas de escribir en los países desarrollados, aunque en otras regiones su uso no se vio afectado por el poco avance de las nuevas tecnologías hasta entrado el siglo XXI. Número 7. El automóvil, el invento del progreso. Podría decirse que este invento ayudó al desarrollo de muchas sociedades. En la historia de la mayoría de países hay un automóvil que representa la prosperidad de las clases populares. A partir de 1908 se construyeron en Estados Unidos millones de unidades del Ford T. En los últimos 30, en Alemania, la marca Volkswagen lanzó al mercado el escarabajo a un precio asequible para la mayoría de bolsillos. Lo mismo sucedió en Francia a finales de los 40 con el Citroën 2 caballos o en España en los 60 con el Seat 600. En principios, este medio de transporte tenía una finalidad: superar las limitaciones de los carros tirados por caballos y proporcionar autonomía a los conductores. Sin embargo, este objetivo se ha superado ampliamente. Hoy el automóvil está presente en competiciones deportivas de todo tipo. Es una de las industrias más potentes del mundo y es una invención que ha cambiado la vida cotidiana de todos. Si queremos conocer el estilo de vida de cualquier persona, su coche nos proporciona información muy significativa. Número 6. El avión.
Su gran importancia está a la vista de todos. No pasa un día sin que no lo usemos. Este gran aparato revolucionó el comercio, los viajes y la guerra. El primer vuelo tripulado en un aeropuerto que podríamos describir como avión lo realizó Clement Ader el 9 de octubre de 1890. La aviación comercial genera más de 80 millones de empleos en todo el mundo, entre el sector del turismo, la cadena de suministro de la industria, las aerolíneas, los aeropuertos y muchas otras áreas donde alcanza su influencia. Si te gusta nuestro contenido y aún no estás suscrito, te invitamos a hacerlo activando la campanita para avisarte de los próximos videos. Número 5. La televisión. Su invención fue una obra de varios creadores, entre ellos Vladimir Zworykin y Philo Taylor, quienes trabajaban en su desarrollo sin saber que otros hacían lo mismo. En 1884, Paul Gottlieb Nipkow creó y patentó el primer televisor al que llamó Sistema de Televisión Electromecánico. Este invento se presentó como la opción de llevar educación a lugares lejanos y de forma simultánea. Entre sus principales ventajas está el poder manejar nuestra forma de aprender, con programas sumamente informativos y entretenidos, una gran comunicación sobre acontecimientos de relevancia mundial, un gran medio de comunicación que también logra entretenernos. Se convirtió en el aparato más común en las casas, haciendo que grandes y chicos puedan apreciarla. Número 4. El cinematógrafo. Este gran invento revolucionó la forma de entretenimiento, convirtiéndose en un gran fenómeno a nivel mundial. Patentada a finales del siglo XIX por los hermanos Lumière, fue la primera máquina capaz de rodar y proyectar películas de cine. El cinematógrafo fue un importante paso para poder disfrutar del arte del cine. Tiempo más tarde, fueron apareciendo artefactos más avanzados de este, mejorando la calidad de las películas proyectadas. Es un gran medio de comunicación y expresión, haciendo que no solo sirva para entretenernos, sino que puede también mostrarnos las diferentes culturas a nivel mundial, siendo usado como un medio de propaganda masiva. Este tipo de cosas es que la hacen importante en las sociedades modernas. Su gran capacidad de captar la atención podría decirse que es el gran aparato que conecta con masas a nivel mundial. Número 3. La Internet. Este gran invento revolucionó la forma de comunicarnos e incluso el estilo de vida de muchas personas. Es un conjunto descentralizado de redes de comunicaciones interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, lo cual garantiza que las redes físicas heterogéneas que la componen constituyen una red lógica única de alcance mundial. Sus orígenes se remontan a 1969, cuando se estableció la primera conexión de computadoras conocida como ARPANET, entre 3 universidades en California, Estados Unidos. La mayoría de las industrias de comunicación, incluyendo telefonía, radio, televisión, correo postal y periódicos tradicionales, están siendo transformadas o redefinidas por Internet y permitió el nacimiento de nuevos servicios como correo electrónico, email, telefonía por Internet, televisión por Internet, música digital y video digital. Las industrias de publicación de periódicos, libros y otros medios impresos se están adaptando a la tecnología de los sitios web o están siendo reconvertidos en blogs, web feeds o agregadores de noticias. La principal contribución está en su capacidad para acercar a los seres humanos. Si todo encuentro con el otro activa un potencial de crecimiento en humanidad, la operación de Internet y al multiplicar la posibilidad de esos encuentros está desarrollando a los individuos y a la sociedad. Ese acercamiento crea la oportunidad propicia para hacer el reconocimiento de los derechos del otro. Al mismo tiempo, permite el reconocimiento y aprecio de la singularidad del otro, es decir, de sus características propias, lengua, raza, cultura, historia, religión, política. Número 2. El disco compacto. Este gran invento revolucionó la forma de almacenamiento y eficacia de algo que era abrumante antes, así facilitándonos en gran parte nuestros trabajos. En 1979, Sony y Philips unieron fuerzas y después de un año de trabajo, crearon el primer disco compacto. No solo es importante porque revolucionó la industria musical, sino porque tiene otros usos, por ejemplo, almacenamiento de información. También es útil cuando no se tiene un espejo a la mano. El disco compacto es un disco óptimo utilizado para almacenar datos en formato digital, consistente en cualquier tipo de información.
audio, imágenes, video, documentos y otros datos. Número 1. La computadora. Este gran invento que revolucionó el modo de estudiar, trabajar y aún sigue sorprendiéndonos con sus múltiples avances. No existe un solo inventor de las computadoras, pero el principio fue propuesto por Alan Turing en su artículo de Fundamentos en 1936, con el cual se pretende hacer miles de opciones de deducciones lógicas de forma inmediata. Entre sus principales ventajas, beneficios tanto laborales, educativas y de entretenimiento está: la información fluye, no siente cansancio o distracciones, tiene una gran rapidez con la información, ofrece a los estudiantes gran conocimiento y destrezas básicas informáticas. Estos grandes inventos revolucionaron el mundo y nuestra sociedad. Podemos dar gracias y disfrutar de una vida con comodidades gracias a estos inventores. Y cuéntanos tú, ¿cuál de todos te gustó más? Gracias por quedarte hasta el final. Dale like y suscríbete activando la campanita para así poder avisarte de los próximos videos.